ganas de tomarte un cafetito aquí en el bar, tan ricamente, y salir un poco. Había ganas ya de sentarse en una terraza y de compartir un café con los familiares y amigos. Hoy solo lo han podido hacer los municipios que han pasado a la fase 1, unos 50.000 ciudadanos en la comunidad. El resto seguimos en zona cero. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿En qué fase estás? Es la pregunta que nos hacemos hoy unos a otros. Solo el 2% de la población ha pasado a la fase 1 en la comunidad y la Junta ya plantea que de las 26 áreas básicas de salud iniciales, el Gobierno permita llegar a más de 40 la próxima semana. No obstante, el Ejecutivo Regional no tiene prisa, aunque flexibiliza los criterios para pasar de fase en algunas zonas. Tiene que haber como máximo 2 casos por cada 10.000 habitantes, capacidad de aislar a los contagiados y hacer PCRs. Hoy estaremos en varios municipios que ya llevan ventaja sobre el resto, aunque sus vidas la verdad es que han cambiado bastante poco. Nos vamos ahora a Mayorga, en Valladolid, donde hoy se ha celebrado la primera misa abierta al público. Estefanía Ureña. Sí, José Luis, en Mayorga ya están en la primera fase, así que hoy han celebrado la primera misa presencial desde que se iniciara ese estado de alarma en la iglesia, todo preparado para recibir a los feligreses con todas las medidas de seguridad necesarias. Nada más entrar, pues hay medidas de seguridad para limpiarse los pies, para limpiarse las manos también, y con mascarillas por si alguien no trae. La reina Leticia ha sorprendido hoy a todos. Ha visitado en Madrid una de las 1.400 sedes locales que Cruz Roja tiene en todo el país para conocer de primera mano la actividad de la organización humanitaria. Aunque la Junta de Castilla y León no va a entrar en una carrera por ver qué territorios llegan antes al final de la desescalada, sí ha flexibilizado los criterios para pasar a la zona 1 incluso en algunas ciudades. Contempla pasar de fase con 2 casos por 10.000 habitantes si hay capacidad para controlar a los contagiados y hacer PCRs. Hoy solo 26 zonas básicas de salud están en esa fase, pero la Consejería de Sanidad ya ha pedido que la próxima semana se incluyan al menos 14 más. Esto no es una carrera, no gana el que llega antes a la fase 3, sino quien pueda garantizar que se puede ir avanzando sin riesgos. Evidentemente podemos contemplar otros escenarios como los que publican algunos autores, que es la de valorar que puede haber 20 casos por 100.000 habitantes, es decir, 2 casos por 10.000 habitantes, que nos permita cambiar de fase, pero siempre tiene que ser con las 2 medidas, es decir, con este requisito epidemiológico, pero también con el requisito sanitario de que podamos aislar. Y una de esas zonas privilegiadas es Riaño, en León, aunque los vecinos la verdad es que no han notado demasiado el cambio. Con las restricciones en la apertura de terrazas, solo 2 han abierto. Eso sí, mucha higiene y precaución con los primeros clientes en tomarse un café. Este gesto tan simple como sentarse a tomar un pincho de tortilla en una terraza ha sabido hoy a gloria en Riaño. Muchas ganas de tomarte un cafetito aquí en el bar, tan ricamente, y salir un poco. Con el primer café después de 56 días. Se nos ha dejado la fase 1 porque hemos hecho bien los deberes, se nos devuelve sanos a la calle, pero no exentos de peligro. A las 7 de la mañana abría este bar con un goteo de clientes, distancia y mucha higiene. Gel de desinfectar, cada vez que se levanta alguien, pues limpiamos la mesa, limpiamos las sillas. Un privilegio en un área de salud de 2.000 habitantes con apenas 7 positivos por coronavirus en este tiempo, que le ha permitido entrar en la fase 1. Los 500 habitantes de Riaño ya pueden disfrutar desde hoy de este gesto, tomarse un café en una terraza. Eso sí, están deseando cuanto antes pasar a la fase 2 y que sean los turistas los que llenen estas mesas. Porque en Riaño el 80% de las viviendas son segundas residencias y el turismo su medio de vida. Por eso, hostales y casas rurales han preferido no abrir de momento. Sin turistas imposible, con solo la gente de la zona imposible. Ponen el 50%. El 50% menos de gente, el 50% menos de ingresos, el 50% menos de gente que tienes tú para trabajar. Un entorno natural privilegiado que estará esperando para cuando todos alcancemos la nueva normalidad. Pues lo complicado ahora es controlar los movimientos entre los municipios que están en fase 0 y en fase 1. Aquí en Castilla y León estrenan fase solamente 53.000 personas, todas ellas vecinos de zonas rurales y la mayoría
en zonas limítrofes. Tienen más libertad de movimiento, pero siempre dentro de su zona básica de salud. La Guardia Civil se encarga de que esta restricción se cumpla. Hemos acompañado a una patrulla en Torquemada, en Palencia, un área que integra a 10 municipios. Esta patrulla de la Guardia Civil se encarga de controlar el acceso a los 10 municipios libres de COVID de la zona básica de salud de Torquemada. El objetivo es identificar a los conductores para comprobar si residen en alguno de estos pueblos y el motivo de su traslado. Usted tiene una huerta aquí atrás. Sí, señor. Vale, perfecto. No hay problema. Puede continuar. Al entrar solo esta zona de salud, de la zona de Torquemada, pues hay que estar pendiente para que demarcanos de otros sitios o personas de otra localidad no vengan aquí necesariamente y propaguen la pandemia. La colaboración ciudadana favorece la tarea de los agentes que se turnan en las 10 localidades con el fin de blindarlas de contagios. Principalmente en esta zona no tenemos ninguna pega con ellos, colaboran en todo momento. Otros conductores se ven obligados a pasar por estos puntos para acudir a su puesto de trabajo. En estos casos deberán presentar la correspondiente justificación. Para identificarme llevo un carnet de la Junta de manipulador de fitosanitarios. Trabajo, sí, para una explotación porcina de cerdos. La zona básica de salud de Torquemada es la única de la provincia de Palencia que ha pasado a la fase 1 del plan de desescalada. Son 10 municipios en los que viven 1.852 personas. Patrullas como esta estarán vigilando en todas las zonas de Castilla y León. La mayoría de los municipios que hoy están en fase 1 son muy pequeños, muchos de ellos no tienen ni bares y vive gente muy mayor. Es el caso de la zona de salud de Muñico, en la provincia de Ávila, donde residen unos 900 vecinos repartidos en 15 municipios. Hemos ido hasta allí para ver cómo han estrenado esta nueva fase. Los paseos en San Juan del Olmo son más relajados y dan pie a mayor conversación, guardando como siempre la distancia de seguridad. Con el inicio de la fase 1, Monse ya ha podido venir a la casa de sus padres y prestarles los cuidados que necesitan. Uy, ¿cómo has venido? Si no se podía venir. ¡Qué alegría más grande! Nada, pues a ver cómo estaba, y como decía que te dolían mucho los pies, y a ver cómo seguís. Y como ahora ya estamos en la fase 1 aquí en Muñico. Porque aunque ya se pueden hacer reuniones familiares de hasta 10 personas, la prudencia es protagonista, también a la hora de ir a la iglesia. El obispado nos han dicho que cuando queramos, una vez que ellos, y con la colaboración, lo que podamos hacer para que se acondicione la iglesia, ellos vienen, porque ya se puede. Pero en principio yo no he escuchado a nadie decir, ay, a ver si empiezan las visas. Los 2 bares permanecen cerrados, al igual que los 3 de Muñico, porque aseguran que con pocas mesas en la terraza no es rentable. Limpiando y preparando para la próxima fase, a ver si nos dejan abrir dentro. Y los vecinos temen otra cosa. No salimos de casa nada más que lo necesario y siempre, pues hombre, está uno con aquello de que si va a venir mucha gente, si estarán bien o no estarán, eso no se puede evitar. Porque quieren que la fase 1 sea el inicio hacia la normalidad. Recordarán que la semana pasada les contábamos el caso de San Pedro Manrique, en Soria, una zona que no quería haber pasado de fase. Sus alcaldes manifestaron, incluso a la Junta, que no estaban de acuerdo, que preferían esperar porque creían que no tenían medios. Bueno, pues el cambio de fase hoy apenas se ha notado en este municipio. Cerrados. Así continúan los bares y restaurantes de San Pedro Manrique. Desde hoy podrían abrir sus terrazas de forma parcial, pero en el caso de Luis, el 70% de sus ingresos depende de los turistas que por el momento no pueden llegar hasta tierras altas. Dependemos de todas esas zonas limítrofes, ¿no? Tanto de Navarra como de La Rioja, Aragón y tal, inclusive hasta del País Vasco. Y entonces, claro, si no hay esa interacción entre provincias, pues es absurdo, no se puede abrir. Por eso la actividad en este primer día de desescalada ha sido la misma. No se espera que la rutina de los vecinos cambie mucho en esta fase 1. No va a repercutir tanto el cambio de vida de una fase a otra y bueno, si somos 800 o 900 personas, esos son los que nos podemos menear y tampoco podemos llegar a más. En empresas como esta esperan seguir como hasta ahora y que los controles en carreteras no les afecten a sus transportistas y trabajadores. Porque prácticamente el 100% de nuestros empleados trabajan y viven en San Pedro Manrique. El transporte de mercancías se puede mover por toda España, entonces no debería cambiar. De esta forma ha entrado a la nueva fase el 1% de la población de la provincia de Soria. Hemos visto familias que se juntan en la misma casa, terrazas que abren y también otra de las novedades del día es la de las misas abiertas al culto.
Volvemos con Estefanía Ureña, está en Mayorga, en Valladolid, donde hace una hora ha terminado la primera Eucaristía. Estefanía, cuéntanos, ¿cuánta gente ha asistido? Bueno, José Luis, pues ha asistido poquita gente, más que nada porque hoy es un día de diario y los vecinos suelen acudir más en domingo, y también porque la gente mayor aún es reticente en abandonar sus casas. De todas maneras, el párroco ha puesto a disposición de todos sus feligreses todas las medidas de seguridad necesarias para acudir al templo sin temor a contagiarse. Mascarillas, geles y también esa distancia de seguridad necesaria entre asiento y asiento. De hecho, solo se puede ocupar un tercio de la bancada de toda la iglesia. Acudir a misa se ha convertido ahora mismo también en un síntoma más de esa tan ansiada vuelta a la normalidad. Una alfombra da la bienvenida a los feligreses. Es el primer paso de seguridad para entrar en la iglesia. Bueno, teníamos ganas de que llegase esto, porque han sido 2 meses muy largos, muy tristes. Ya en el interior, nada de agua bendita. En su lugar, geles y mascarillas, aunque de casa ya se viene preparado. Ya tengo aquí los guantes, la mascarilla ya la tengo, pues nada, y alcohol para darme así, ya está. Un crucifijo señala la distancia de seguridad. No son los únicos cambios. Durante la Eucaristía también hay ciertos retoques. Suprimir el rito de la paz para que no haya ese contacto directo, y también extremar la higiene a la hora de la comunión. Justo antes de dar la comunión, lavarnos bien las manos, ¿de acuerdo? Dar la comunión a la persona en la mano para que haya el menor contacto posible. Había ganas de volver a tener contacto con los feligreses, y eso a pesar de que este párroco ha retransmitido sus misas vía YouTube. Hemos mantenido contacto a través de las redes sociales, bien con la Eucaristía, con el canal de YouTube de la parroquia, que ha sido también participativo, pero con ganas de vernos, ¿no? La he estado oyendo en casa, en la televisión, y quería ya hacer acto presidencial y estaba deseando. Una vuelta parcial a la normalidad por encontrarse ya en la fase 1. Las nuevas condiciones de la fase 1 permiten también a los familiares y amigos juntarse en una casa con un máximo, ya saben, de 10 personas. Hemos estado en una de esas casas, en Villanueva del Conde, en la Sierra de Francia de Salamanca, donde un grupo de vecinos se han juntado para almorzar después de días sin verse. Han respetado, como van a ver, todas las medidas de seguridad. Hoy no es un día cualquiera en Villanueva del Conde. Se puede, después de muchas semanas, volver a ver a los vecinos. La casa de Carlos, por primera vez en muchas semanas, se llena de caras conocidas. Somos pocos los habitantes de esta zona los que vamos a poder pasar, y estamos, pues la verdad que contentos, porque ya nos podemos reunir con los amigos, como máximo 10 personas, pero bueno, ya es un paso. Y como es un día especial, había que celebrarlo. Sí, ya he dicho, voy a llevarles un pastel, que sé que a Carlos concretamente le gusta mucho, y nada, por celebrarlo algo. Casi todos nos llevamos bien, somos amigos y nos queremos un montón, y la verdad es que lo hemos pasado muy mal. Un café especial con más distancia y con todas las medidas higiénicas, que sabe igual de bien. Juntarnos el primer día, porque normalmente estamos siempre los 3 en casa y entonces no te agobia tanto. Al juntarnos más gente, pues no sabes ni cómo coger los cubiertos ni cómo hacer las cosas, pero poco a poco iremos aprendiendo. Habrá que irse acostumbrando a las nuevas circunstancias, pero por lo menos ya no falta la alegría. Precisamente de ese pueblo que veíamos, de Villanueva del Conde, en la Sierra de Francia, es alcalde el diputado de Turismo de Salamanca, con el que ya hablamos, Javier García Hidalgo. Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Bueno, cuéntenos, ¿qué circunstancias se han dado o qué han hecho bien los vecinos del área básica de salud de Miranda del Castañar para entrar hoy en fase 1? Pues no solo los vecinos, todas las alcaldías, la propia mancomunidad, los propios facultativos sanitarios, las personas que trabajan en el día a día, y bueno, pues la labor de las alcaldías también ha sido muy importante, y de los alcaldes, dando todas las facilidades a los vecinos a la hora de surtirles con mascarillas, con guantes, y en la desinfección, que hay que agradecer a la Diputación de Salamanca su papel, y a la labor de la mancomunidad y de los ayuntamientos desinfectando todos los días desde que se decretó el estado de alarma. Villanueva del Conde, pueblo que conozco muy bien, es el que más casas de turismo rural tiene de Castilla y León, unas 25, pese a tener solo unos 180
empadronados. De momento están cerradas esas casas, pero la previsión es que tras la caída del turismo de sol y playa, el de interior salga reforzado este verano. ¿Es una oportunidad de oro para comarcas como la suya? Sin lugar a dudas, una comarca como la Sierra de Francia y un pueblo como Villanueva del Conde, que su principal actividad es el turismo, pues no deja de ser un reclamo muy importante en materia turística y en la economía de la propia provincia. Somos una comarca y un municipio con todas las declaraciones medioambientales y creo firmemente que este verano y durante un tiempo la Sierra de Francia y Villanueva del Conde tendrá una oportunidad muy importante para poder salir económicamente de esta situación. Sí, alcalde, la otra cara de la moneda, si se prevé avalancha de turistas y también este verano irá más gente y durante más tiempo a sus segundas residencias, en el caso de Villanueva me consta que los fines de semana se duplica siempre la población, ¿están preparados los ayuntamientos y los profesionales del turismo para gestionar todo esto en este nuevo contexto del COVID-19? Bueno, pues yo desde aquí pido a las administraciones, todas en general, y soy diputado de turismo, que se activen todos los protocolos de actuación a todos los niveles, por los propios residentes, por los propios turistas, por las propias personas que tienen su segunda o tercera vivienda en estos espacios naturales de Castilla y León y, como no, por los propios profesionales, pero desde el kilómetro cero a la hora de recibir y de recepcionar al turista. En una comarca como la Sierra de Francia, donde hay muchas rutas turísticas, familiares muchas de ellas, y piscinas naturales, ¿cómo se puede controlar el aforo? Bueno, yo creo que todas las administraciones estamos trabajando en ello, los manuales saldrán y bueno, es una ventaja sobre todo a la hora del turismo de naturaleza, del turismo de senderismo, del turismo familiar, es un nicho muy importante. Luego ya otra cosa será el tema de las aguas, de las piscinas naturales. Vamos a ver cómo transcurre la legislación y los decretos en próximas fechas y a raíz de ahí pues echaremos a andar. Sí, se habla poco de ellos, pero ¿qué hubiera sido del medio rural durante estos meses sin los voluntarios que han desinfectado calles y han ayudado a mucha gente? Hoy yo, pues desde estas cámaras y desde este medio de televisión, quiero acordarme de todas aquellas personas, no solo los facultativos sanitarios, que han hecho una labor excepcional, que han aguantado unas presiones pues como nunca en sus faenas laborales, y también todos los empresarios a todos los niveles, farmacias, panaderías, empresas que surten al medio, sino también pues toda la actividad que con ello conlleva. Javier García Hidalgo, alcalde de Villanueva del Conde y bueno, diputado también de Turismo en la Diputación, muchas gracias por atendernos y mucha suerte en esa comarca este verano, que vayan muchos turistas. Gracias. Muchas gracias. Donde siguen en la fase 0 es en Espirdo, en la provincia de Segovia. Sin embargo, este domingo se celebró en una finca una novillada que fue retransmitida por redes sociales. La subdelegación del Gobierno de Segovia investiga si hubo incumplimiento del estado de alarma. Estuvo protagonizada por el novillero José Ruiz Muñoz, sobrino nieto de Curro Romero. Según el Ayuntamiento de Espirdo, se lidiaron 2 reses con banderilleros y picadores incluidos, por lo que se investiga si hubo desplazamientos no autorizados. En este caso que les contamos ahora, sí ha habido ya denuncia. La Guardia Civil ha denunciado a Iberia Express porque un vuelo de Madrid a Canarias iba casi lleno. La compañía defiende, tras las quejas de algunos pasajeros, que se han cumplido todas las normas de seguridad y que el decreto de alarma no exige dejar asientos vacíos. Hemos analizado la fase 1 en la comunidad y ahora vamos a ver cómo se ha vivido en el resto de España, que ha afectado a la mitad de la población del país. Alivios en la vida diaria que se han traducido en terrazas de bares con gente, tiendas e incluso iglesias abiertas. Es una prueba para la población de esas zonas que en 15 días podrían pasar a la siguiente fase. Esto es Benidorm. El desayuno en un municipio turístico se pide igual que antes. ¿Café con leche? Café con leche, claro. ¿Y otro café con leche? Descafeinado. Descafeinado con leche, ¿verdad? Sí. Pero se disfruta de forma diferente. Por lo menos ahora con los bares abiertos, por lo menos puedes tomar un descanso.
no tiene que estar ahí en la obra todo el día encima de un saco de cemento. Los hay que también han desconfinado la imaginación para ofrecer unas tapas alternativas. El pase a la fase 1 permite, entre otras cosas, rezar a la Macarena en su basílica sevillana, respetando, eso sí, las distancias. Otra muestra de que la normalidad está más cerca se puede ver en muchas verjas ya levantadas. Las tiendas han podido abrir con un aforo del 30% y sin cita previa, algo que agradecen sus trabajadores. Hombre, pues sí, después de 2 meses, sí, con muchas ganas de poder trabajar, a ver si ahora pues los clientes empiezan a venir. Esto ya lo necesitábamos sí o sí, con todas las precauciones del mundo, pero lo necesitamos. En su mano está que estos avances, que hoy algunos empiezan, no sean pasos en falso. Nos acompañan allí donde vamos. Se han convertido en indispensables para nuestra comunicación, para nuestro ocio y ahora también para detener el coronavirus. Un equipo del CSIC utiliza los datos de geolocalización de los teléfonos móviles para estudiar cómo el confinamiento reduce la incidencia del COVID. Hasta ahora los resultados han sido determinantes para definir la desescalada. A medio plazo servirán para mejorar las estrategias ante futuros brotes. Si aparece un brote en una zona y podemos tener la movilidad caracterizada, pues esto te puede decir con qué zonas o con qué otras zonas se conecta más esta zona con el brote. Para ello, este equipo prepara simuladores que puedan evaluar escenarios con distintos ritmos de vuelta a la normalidad y explicar cómo ha cambiado la movilidad. La cuestión es si vamos a seguir manteniendo los mismos patrones de movilidad que había antes del confinamiento, si la movilidad va a ir más hacia versiones individuales, ¿no? Patinetes eléctricos, bicis, sobre transporte público, todo este tipo de cuestiones es interesante ver cómo van a ir cambiando. El CSIC seguirá monitorizando estos datos anónimos al menos hasta el próximo marzo, aunque a largo plazo el objetivo es establecer una red epidemiológica para tomar decisiones ante las futuras crisis que los científicos prevén recurrentes. Aunque como cada lunes hay que mirar los datos con mucha cautela porque pueden no estar cerrados, no ser todavía concluyentes, lo cierto es que hoy las cifras del coronavirus dan buenas señales de recuperación. Incluso sabemos que el contagio a sanitarios es en Castilla y León 8 puntos inferior a la media nacional. En España, en las últimas 24 horas han fallecido 123 personas y pese a que sigue siendo un terrible dato, es el más bajo desde el pasado 17 de marzo. En Castilla y León también se nota ese descenso con 9 fallecimientos que elevan a 1.914 la cifra total de muertos. Respecto a los contagios confirmados por prueba PCR, bajan en todo el país y también de forma apreciable en Castilla y León, con 43 casos registrados en las últimas 24 horas. En total rozan ya en nuestra comunidad los 18.000 casos. Y hoy nos han recordado que el Centro de Hemodonación de la comunidad necesita sangre. Han bajado los niveles de varios grupos sanguíneos y Sanidad pide donaciones. Eduardo Martínez, porque los hospitales empiezan a normalizar su actividad quirúrgica. Sí, aparte de las operaciones oncológicas y de las de urgencias que se han seguido haciendo durante todas estas semanas, en algunos centros hospitalarios de Castilla y León van poco a poco recuperando, retomando otro tipo de intervenciones quirúrgicas y por eso esta mañana la consejera de Sanidad ha dicho que se precisa, que hace falta sangre, además de casi todos los grupos sanguíneos, A positivo, A negativo, B negativo, cero negativo, AB positivo y también AB negativo. También ha recordado que en la página web de este Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León se pueden consultar los lugares donde se pueden hacer esas donaciones, también cuáles son los requisitos y el protocolo a la hora de donar sangre. Gracias, Eduardo. Como les hemos venido contando estos días, hay quien no se da por enterado todavía de las condiciones bajo las que se puede salir a la calle. Y en Valladolid el Ayuntamiento ha retirado esta mañana todas las canastas de la acera de Recoletos para evitar que grupos de jóvenes jueguen al baloncesto. Se lo habían pedido la Policía Nacional ante las reiteradas ocasiones en las que se ha tenido que acudir a la zona para disolver estas concentraciones que no están permitidas. Y la reina Leticia, ya la ven, se han convertido hoy en voluntaria de Cruz Roja. Ha visitado la sede de Cardenal Herrera Oria en Madrid, se ha puesto el chaleco rojo y se ha involucrado en las tareas solidarias de la ONG que vive la mayor movilización de la historia.
El cumplimiento de las normas, de las restricciones y de las medidas de protección es nuestro mejor escudo ante un virus al que hasta ahora conocemos un poquito más, pero no lo suficiente. En busca de respuestas están desde hace semana los patólogos. Hemos podido hablar con el equipo de médicos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que ha practicado la primera autopsia de España a un fallecido por COVID-19. El equipo del Dr. Palacios es pionero en España en autopsias a fallecidos por COVID-19. Llevan ya realizadas 10 en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. No son sencillas, requieren salas con seguridad especial y equipos de protección individual. La mayor complicación ha sido, primero, disponer de todos los equipos de protección individual, saberlos usar adecuadamente y adaptarse a trabajar con ellos. Las 10 autopsias se han practicado a un tipo similar de paciente fallecido. Son pacientes muy graves desde el inicio, con síntomas respiratorios, con muchos días en la unidad de cuidados intensivos, con respiración mecánica. Los resultados preliminares confirman lo esperado, lesiones pulmonares, pero ha habido alguna sorpresa. Lo que nos ha sorprendido que son pacientes que han desarrollado una lesión pulmonar muy avanzada. Son en el plazo de 2-3 semanas, pues han desarrollado cambios de lesión pulmonar avanzada tipo fibrosis. Lesiones pulmonares además irreversibles. Todos estos hallazgos aportan información vital para mejorar los tratamientos. Cuanto más información aportemos, pues tendremos una imagen más amplia de enfermedad y probablemente tendremos más recursos para pensar nuevos abordajes terapéuticos. Otras autopsias realizadas en Italia también confirman tromboembolismos, aunque aún no hay certeza de una relación directa con el COVID-19. Lo puedo decir alto y claro. La sanidad de Castilla y León, la sanidad de la provincia de Soria está entre las mejores de España. Pues el PSOE no ha tardado en responder a Fernández Mañueco tras alabar la sanidad de Soria. La soriana también, Virginia Barcones, le recriminaba esa frase. Escuchen. El sistema sanitario en Soria no es de los mejores de toda España y solo alguien que desconozca cuál es la situación, cuál es el día a día que vivimos los sorianos puede hacer este tipo de afirmaciones. Yo les llamo a la mesura, les llamo a la responsabilidad. Pedro Sánchez ha firmado hoy en un acto muy frío con los sindicatos y empresarios el acuerdo para prorrogar los ERTE hasta el 30 de junio, acuerdo que deberá aprobar mañana el Consejo de Ministros. Álvaro Lúa, Madrid. Los empresarios están satisfechos, pero piden ir más allá. Sí, efectivamente. Buenas noches, José Luis. Lo que piden los empresarios es actuar a la mayor brevedad posible para prorrogar los ERTEs más allá de ese 30 de junio, para, por ejemplo, mantener el empleo en el sector turístico, muy golpeado por esta crisis del COVID. En este acuerdo se incluye un nuevo tipo de expediente de regulación temporal de empleo. Las empresas que puedan recuperar parte de su actividad podrán incorporar de los ERTE a parte tan solo de una plantilla. Eso sí, el compromiso debe ser el de mantener los contratos a los trabajadores durante 6 meses más una vez incorporada a la plena actividad. Importante también, no van a poder beneficiarse de las bonificaciones a la seguridad social incluidos en este acuerdo aquellas empresas que repartan dividendos en el actual ejercicio fiscal. Pero más que un acuerdo, creo que hemos presentado una actitud de corresponsabilidad y una actitud de colaboración ante los enormes problemas que tiene España por delante. Es una pieza necesaria, muy limitada en el tiempo. Ese 30 de junio está muy cerca y le he trasladado, por supuesto, de primera mano al presidente del Gobierno que la pequeña y mediana empresa española necesitará, si las condiciones así lo requieren, ayudas de otro tipo. Va a ser complicado a partir de ahora encajar las necesidades familiares y las laborales, pero la verdad es que ya llevamos semanas con horarios totalmente excepcionales para los trabajadores. Para adaptarse a la nueva realidad, muchas empresas han modificado sus jornadas, unas por productividad, otras por su propia casuística, pero todas con seguridad. En esta empresa comienzan el día 1 hora antes de lo habitual. Hemos cambiado la jornada partida por la jornada continua. Ahora trabajan de 7 a 3. Quieren evitar comer en el trabajo. Básicamente ha sido por tema de seguridad
y porque creemos que es uno de los puntos clave que tenemos que reforzar. Otro ejemplo lo encontramos en sectores como el de la alimentación. Mercadona ha implementado una nueva jornada laboral de 4 días de trabajo y 3 de descanso. Lo harán mientras dure la pandemia. Siempre ha existido una viabilidad, una flexibilidad de poder llegar a acordar algún cambio y alguna metodología nueva de rotación de descansos, correturnos, 1000 casuísticas. Eso sí, el horario aparece en nuestro contrato laboral y por eso tiene que haber consenso para modificarlo. Si hay representación sindical con ella y si no claramente con el 100% de los trabajadores, nunca tiene que haber algo obligatorio, siempre tiene que ser consensuado y aceptado por el trabajador. Y siempre bajo el amparo de la ley. Toda aquella modificación que se haga tiene que ser también con la legalidad del Estatuto de los Trabajadores o legalidad de los convenios, en el que entre jornadas o entre los periodos tiene que haber sus descansos, sus vacaciones. Son cambios excepcionales en una situación de excepcionalidad. El tiempo y la productividad dirán si han llegado para quedarse. Y también con la vuelta a la actividad laboral son muchas las familias que regresan al trabajo sin tener resuelta su organización doméstica. A partir de hoy ya pueden solicitar las ayudas de la Junta quienes se vean obligados a recortar ingresos para conciliar el cuidado de sus hijos. 3 niños de 3, 4 y 7 años con tareas del cole, teletrabajo y un ERTE a punto de desactivarse. Es la situación de la familia de Sara, para quien la conciliación es cada vez más difícil. Es complicado que entiendan que yo estoy trabajando y que necesito este espacio. Ahora los dos nos vamos manejando, pero si se incorpora mi marido, yo no sé de qué manera nos vamos a organizar. Con la desescalada, miles de familias como la de Sara vuelven a la actividad sin saber cómo atender a sus hijos. Una situación que se mantendrá incluso en septiembre si se cumplen los planes del Gobierno y la mitad de los niños deben seguir estudiando a distancia. Es un esfuerzo que están haciendo los maestros, pero nadie está contemplando las necesidades que tienen estos niños ni las dificultades familiares que tenemos. Para Fundación Más Familia, el esfuerzo y el coste de la conciliación está recayendo sobre las empresas y demanda mayor colaboración con la Administración. Primero, reconocer este rol de la empresa privada y segundo, pues en la medida de sus posibilidades, otorgarles un tipo de ventaja. El tema está sobre la mesa del Gobierno. Se estudiará en las próximas semanas con las comunidades autónomas. De manera que podamos analizar la situación en cada uno de los territorios y poder llegar a una fórmula que sea satisfactoria para el conjunto. Y mientras, desde esta semana en Castilla y León ya pueden solicitarse las ayudas para compensar reducciones de jornada o excedencias ante esta situación extraordinaria. El coronavirus está cambiando muchas cosas y parece también que algunos de los principios fundamentales de la Unión Europea. Va a permitir que los Estados entren en las empresas para salvarlas, una especie de nacionalización. Eso sí, establece algunas condiciones como el visto bueno para operaciones de más de 250 millones, no pagar dividendos ni otorgar bonus. Tampoco podrán adquirir más del 10% empresas competidoras. Y lo que están viendo es lo que se han encontrado los trabajadores de Iveco en Valladolid cuando han regresado hoy a la planta. Cámaras para medir la temperatura, registro con tarjeta y apertura de puertas con el codo. Eso para entrar. Ya en el interior, las mesas de las áreas de descanso separadas por mamparas y también separadores de diversos tipos para evitar el contacto entre trabajadores que tienen la obligación del uso de mascarilla. La Junta no ve viable combinar formación presencial y online el próximo curso escolar. La propuesta que lanzó la ministra de Educación hace unos días ha sido rechazada hoy por la consejera de Educación, que ha pedido al Ministerio un protocolo de seguridad en las aulas. En cuanto a las pruebas de la BAU, Rocío Lucas ve posible que sean presenciales. Como la BAU está prevista para julio y la primera convocatoria para septiembre, segunda convocatoria, según todos los aspectos sanitarios que estamos conociendo, probablemente sí que sea factible que se haga presencial. La mezcla entre formación presencial y la formación online, por parte de Castilla no lo vemos viable, es muy complicado y es difícil, prácticamente imposible de llevarla a cabo. El Partido Popular pondría en peligro la mayoría del Partido Socialista si hoy se celebraran elecciones generales. Según el sondeo realizado por GAT3 para el diario ABC, que se publica hoy, los populares lograrían 115 escaños, se quedarían tan solo a 5 de los socialistas, que conseguirían 120. Vox bajaría hasta los 35, aunque como tercera fuerza, Unidas Podemos conseguiría 28 y Ciudadanos volvería a perder con tan solo 8.
Y en unos minutos, a las 9:30, regresa aquí en Castilla y León Televisión Más que Palabras, el espacio de tertulia dirigido por nuestra compañera Nati Melendre. Hoy con la entrevista del delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, al que le preguntaremos por la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus. Es muy difícil. Muy intenso, ¿no? Estamos repartiendo más de 500.000 mascarillas en toda la... Las salas y pasillos de nuestros museos llevan deshabitadas desde el 12 de marzo. Desde esa fecha, en la que cerraron, nadie, salvo vigilantes y técnicos, han vuelto a entrar. Nosotros lo hemos hecho para mostrarles cómo vive la cuarentena y cómo se preparan estos centros para la reapertura. María Ramos nos lo cuenta desde dentro y nosotros nos despedimos. Ya saben que a continuación volverá Más que Palabras. Hasta mañana. Desde hace 2 meses, las figuras de este retablo de Alonso Berruguete no escuchan ni murmullos ni suspiros de admiración, solo reciben la visita de los vigilantes de seguridad. Este Museo Nacional de Escultura, hoy desierto, recibe al año más de 100.000 visitantes. A partir de la fase 1 podrá volver a reabrir sus puertas, pero como el resto de pinacotecas tendrá que hacerlo con nuevas medidas de seguridad, como audioguías desechables o limitación de aforo. La belleza lleva 2 meses encerrada en salas vacías. Solo nuestros pasos quiebran el silencio de un Museo Nacional de Escultura confinado. En el patio herreriano también hay ausencia de visitas, pero no de cuidados. Limpieza básica del polvo en suspensión que tiene que estar en el ambiente, o un pequeño insecto. Huérfanas de otras miradas reciben la atención de los técnicos. Si han tenido cualquier pequeño cambio, registrarlo con fotografías. Y desde esta sala controlan lo que nosotros no vemos. La temperatura de las salas de exposiciones y la humedad relativa. Los museos que abran a partir de la fase 1 adoptarán nuevas medidas de seguridad. ¿Cuál es la capacidad máxima que se puede tener de público en los metros cuadrados de cada sala? Vamos a instalar mamparas de protección en los puestos de contacto con el público. Trazaríamos itinerarios de manera que pudiéramos distribuir al público. Modificarán la organización de exposiciones dando valor a las colecciones propias. ¿Cómo vamos a cultivar lo propio? ¿Cómo podemos trabajar lo propio? ¿Cómo podemos no tener que recurrir a los viajes, a los correos? Nos olvidaremos de este gesto y cambiaremos nuestra forma de contemplar el arte. Servicio de confianza, soluciones de calidad, ascensores Cener, soluciones de altura. A través de este mensaje en sus redes sociales hemos sabido que el jugador blanquivioleta Óscar Plano es uno de los 3 casos de coronavirus en el Real Valladolid. Además del mediapunta, los test serológicos han confirmado que otro jugador y un auxiliar también han pasado la enfermedad. Ninguno de los 3 han estado en el regreso al trabajo. ¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. Después de 2 meses regresamos a este plató para contarles diariamente la actualidad deportiva y después de 2 meses también ha vuelto a los entrenamientos el Real Valladolid. Ricardo Álvarez, buenas tardes. ¿Cómo ha transcurrido el día? Con una tremenda anormalidad. Así ha transcurrido la primera jornada de entrenamientos del Real Valladolid tras casi 2 meses de parón a consecuencia del coronavirus. Los jugadores estaban citados de manera escalonada a partir de las 9:30 para tomarles la temperatura antes de empezar unos entrenamientos que han hecho siempre en grupos de 6, con distancia de 4 metros entre cada futbolista y siempre cada ejercicio de manera individual. Después, los grupos de desinfección del Real Valladolid han procedido a limpiar las zonas que han podido tocar los jugadores para que se volvieran a ejercitar sus compañeros. Una vez concluido el entrenamiento, cada uno a su casa sin pasar por la ducha ni vestuarios en su vehículo privado y citados para mañana, también a partir de las 9:30, en esta nueva realidad tan rara.
Y al contrario que el Valladolid, nuestros 3 equipos de segunda división han proseguido con los entrenamientos, ya que les recordamos que los 3 llevan ejercitándose desde este pasado fin de semana. Numancia, Mirandés y Ponferradina han vuelto a trabajar hoy, cumpliendo con ese protocolo de seguridad y manteniendo la distancia entre sus jugadores y técnicos. Mañana martes, los 3 volverán a saltar al césped. Y con el regreso a los entrenamientos de todo el fútbol profesional, ahora falta por saber cuándo se va a reanudar la competición. En una entrevista concedida a nuestros compañeros del partidazo de Movistar, el presidente de la Liga, Javier Tebas, asegura que pretende arrancar la segunda semana de junio, pero eso sí, todo va a depender de si hay repuntes en los contagios. Ha sufrido los rigores del confinamiento como el resto de españoles, pero Lidia Valentín no ha tenido que abandonar sus rutinas de trabajo. Tengo un gimnasio aquí habilitado para poder hacer halterofilia, para poder hacer la preparación física y sobre todo ahora que ya tengo competiciones a largo plazo para prepararme bien. ¿Cuándo volverá a competir oficialmente? Si la pandemia lo permite, será en el Campeonato de Europa que se disputará en Moscú. No sé qué medidas tomarán, porque si cada vez que hace un deportista el movimiento, el levantamiento, después entiendo que la desinfectarán en segundos para que salga la siguiente persona y pueda hacer su movimiento. Y además no tendrá el apoyo del público. No tener público, el cambio de que sea muy silencioso cuando es un deporte silencioso pero a la vez con mucho ruido. A la hora de animarnos, sí que es cierto que lo veo muy diferente, pero bueno, yo creo que a partir de ahora toda la vida será un poco diferente también. Esperemos que para la cita de Tokio los aficionados hayan regresado a las gradas. Sería el mejor colofón para una deportista que ha alzado toda una leyenda a base de esfuerzo. Cuando empecé era todo muy complicado en el sentido de que una española, pues obviamente no iba a ser medallista mundial o no iba a ser campeona del mundo. Mis compañeros me tienen como referente y creo que eso es lo más importante y el mejor legado que puedo dejar. La mejor halterófila española de la historia sueña con una despedida olímpica por todo lo alto. Bueno, una información, como han visto, relacionada con una Lidia Valentín que ya piensa en esa vida que va a llevar cuando abandone el deporte profesional, y es que debido al aplazamiento de los Juegos, la berciana ya habrá cumplido esos 36 años cuando dispute su cuarta y última cita olímpica. Y ahora sí, vemos esa información relacionada a esas palabras del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, anoche en el partidazo de Movistar. El fútbol español ha hecho bien sus deberes de confinamiento. 8 en total sobre un universo de 2.500, ¿no? Solo 5 jugadores positivos más 3 integrantes de cuerpos técnicos. Estos resultados van a permitir que se retrase la fase de concentraciones, otra de las grandes reivindicaciones de los futbolistas. No consideramos necesario que ya nos concentremos tan rápidamente y que creemos que a lo mejor podemos evitar, porque entendemos que si los jugadores también están en sus casas tantos días, pues es verdad que tienen esa presión. Con la maquinaria ya en marcha, la Liga tiene en mente la fecha para el inicio de la competición, que será la misma en primera y segunda. A mí me gustaría que fuese el 12, pero si se nos producen temas de repuntes, que veremos ahora, pues no podrá ser. Por eso España no ha empezado todo el mundo igual. Y lo hará lo grande, con un Sevilla-Betis en el Pizjuán. 35 días de fútbol ininterrumpido, con partidos también los lunes. Tebas mantiene que el riesgo de contagio será prácticamente inexistente. Primero porque se hace un tipo de test que su posibilidad de fallo es un 5%. Entonces, de los 22 jugadores o de los que entran jugando de un partido, el que más puede estar está a 67 segundos y no está cara a cara. Y para que se considere que se pueda transmitir el virus tendría que estar aproximadamente más de 15 minutos. Así lo refleja un estudio elaborado por la Liga que verá la luz en los próximos días. Y antes de despedirnos, un último apunte. La de Mar de León ha decidido prescindir del exjugador y actual técnico de su equipo filial, Juanín García. Según ha explicado el presidente Cayetano Franco, esta decisión se debe, dice, a su falta de implicación con el proyecto del club y a su forma de trabajar. Juanín deja de nuevo el conjunto colegial después de despedirse hace unos meses como jugador de forma prematura por su no renovación. Con esta noticia nos vamos. Más deporte mañana, como siempre, a eso de las 3 de la tarde, en este caso de la mano de Diego Espinilla. Nosotros regresamos a las 9 de la tarde. Les espero. Feliz noche y hasta mañana.